Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra en compañía del equipo de Brain and Mind. Está con nosotros la maestra Claudia Guillemont. Ella es terapeuta familiar y sistémica, especialista en temas de violencia. Buenos días, Claudia. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Está con nosotros también la doctora Abril Nuche. Ay, ay, aquí sigo, Aquí sí. estoy. Ah, perdona, Abril, perdóname, yo me perdí por acá. La doctora Abril Nuche es psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. También está con Hola, nosotros buenos días. la maestra Mónica Díaz Callero, psicóloga clínica con especialidad en terapia focalizada de emociones para parejas y con entrenamiento cognitivo-conductual. También está con nosotros. Buenos días, Mónica, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Está también por acá la maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con una especialidad en teratología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días a todas, bienvenidas. Y Hola, Mónica, buenos días. Estrategia Digital, quien como siempre hace posible esta transmisión. Y el día de hoy vamos a platicar sobre las medidas cognitivas y conductuales para el manejo de la depresión. Entonces, tenemos acá a las ¿Quién expertas en empieza? el tema cognitivo-conductual. Adelante. Me gusta. Pues si nos pudieran explicar rápida y brevemente qué es lo cognitivo y qué es lo conductual, para entonces de ahí empezar como a desmenuzar la parte del pensamiento y del comportamiento. Claro, claro. Sí, sí, quizá me gustaría, bueno, tuvimos otro programa donde hablamos acerca de la depresión, de qué es la depresión, y si no lo vieron, ahí está en nuestro canal de YouTube, échenle un ojito. Y justamente mencionábamos que se ha demostrado que la depresión puede tratarse, que podemos salir de eso con apoyo de medicamento y con terapia cognitivo-conductual. Y quizá muchas personas se quedan así como que, bueno, ¿y qué es eso de la terapia cognitivo-conductual? ¿De qué se trata? Y justamente el programa del día de hoy queremos concentrarnos en la parte de qué significa esto de terapia cognitivo-conductual. Si uno va y busca a un psicólogo que maneja este enfoque de terapia cognitivo-conductual, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es la diferencia con otro tipo de terapias? Y quizá llevarnos también como algunos tips, algunas cosas muy, muy prácticas que uno dice, pues esto quizá puedo yo empezarlo a aplicar, aunque no sustituye que si uno necesita una terapia. Pero siempre nos gusta que se lleven algunas cosas prácticas para el día a día, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar diciendo, bueno, cognitivo-conductual significa que básicamente vamos a atender, por un lado, los pensamientos y por otro lado, lo que estamos haciendo, las conductas. Hay por ahí un filósofo griego que ahorita no tengo el nombre en la punta de la lengua, pero que dice, lo que nos hace sufrir no son las circunstancias, sino lo que pensamos acerca de esas circunstancias. Y, y esa es la idea de lo cognitivo, de decir, a ver, hay un montón de cosas que nos está pasando todo esto y nos afecta y a veces nos deprime y nos sentimos mal, pero entre la circunstancia y el efecto siempre está nuestro pensamiento. Por ahí podríamos empezar por la parte de pensamiento. Cognitivo básicamente es una palabra dominguera para decir pensamiento. De todo lo que pienso cuando estoy deprimida. Correcto, correcto. Adelante, Mercedes. Sí, son como palabras muy sencillas para que podamos ir entendiendo. Nuestro cognitivo conductual es el pensamiento, las conductas y obviamente también está involucrado el cuerpo. Aquí es importante que podamos entender también cómo nuestro pensamiento, como mencionabas, es el que muchas veces mantiene el problema. Y cuando estamos hablando de depresión, ahí es en donde entra lo interesante de esto cognitivo-conductual, porque empezamos a movilizar las actividades de la persona, que se empiece a movilizar. Obviamente siempre es de acuerdo a la persona. Dicen cuando están deprimidos, es que no estoy motivada, y la motivación pues no llega sola, sino que tenemos que empezar como muy pausado
identificar, a ver, a qué te comprometes contigo mismo para empezarte a mover. Muchas veces lo que refuerza lo que estamos en la situación en la que estamos es la evitación. Nos sentimos mal, lo queremos evitar y en automático tu cerebro te jala más para abajo, porque tu cerebro siempre va a estar en sintonía con tu cuerpo. Entonces, de ahí es la importancia que empecemos a identificar y estructurar cómo vamos a trabajar juntos, ¿no? ¿Qué es valioso para ti? ¿Qué es importante y que se empiecen a monitorear? Eso es mucho lo cognitivo-conductual. Hay mucho automonitoreo. No es algo que uno imponga, sino más bien es ayudarlos a que ellos mismos se alineen con lo que es valioso para ellos y en esa medida, poco a poquito, empezar a modificar nuestras conductas. Adelante, Claudia. Pues como recordar, ¿no? Que el cerebro abrumado, no pudiendo procesar las experiencias que esté viviendo, nos toca la puerta con pensamientos, emociones y conductas. Como decía Moni, entre la circunstancia y la conducta, qué pienso, qué siento, cómo se expresa en el cuerpo, y entonces se le pone un nombre cuando estos síntomas se alargan por un periodo de tiempo, ¿no? En este caso 2 semanas y una serie de síntomas de una lista que tenemos que tener una mayoría, y cómo se ve allá afuera. Entonces, la terapia cognitivo-conductual no nada más es cómo estamos pensando, sobre todo pacientes que dicen son pensamientos intrusivos, los tengo todo el tiempo. Por ahí un paciente me decía, yo sé que si me levanto con estos pensamientos ya se me echó a perder todo el día, ¿no? Y también entra mucho en el sistema de creencias de las personas. Adelante. Sí, sí, yo quería comentar, hay diferentes tipos de psicoterapia, diferentes, eficientes, basadas en evidencia, y no todas tienen esta cosa de asignar tareas. Hay algunas formas de psicoterapia donde uno tiene algunas conversaciones, algunas experiencias, tocas emociones, comprendes la cosa de una forma diferente a como la habías comprendido y, y ya, y te vas a tu casa y nos vemos la próxima semana y esperemos saber cómo asienta en mi cuerpo, a ver si alguna de las cosas que sucedieron en esta sesión de alguna manera generan un cambio, ¿no? Pero la terapia cognitivo-conductual es muy específica en que hay que hacer tareas entre sesión y sesión. Esa es una característica muy clara. Si uno está en una terapia cognitivo-conductual, el psicólogo o la psicóloga te va a asignar tareas. No tienen que ser unas tareas enormes, así como las tareas de que sí, híjole, 3 horas aquí haciendo la tarea. No, pero sí te va a decir, mira, de aquí a la próxima cita te voy a pedir que hagas tal cosa. La primera usualmente es registro, justamente. Te va a decir por el lado conductual, a veces te pide, por ejemplo, que hagas un registro de tus actividades del día. O sea, me desperté y de tal hora a tal hora que hice, y de tal hora a tal hora que hice, y luego qué otra cosa hice, que registres 1 o 2 días completos, que registres un día entre semana y otro día en fin de semana. O también a veces te piden que registres cuando hay malestar, cuando más mal me siento, cuál fue la situación, qué estaba yo haciendo, en dónde estaba, qué pensé, que ahí es donde entra la parte de los pensamientos, y con esa situación, ese pensamiento que hice. Y ahí estamos hablando de la parte de la conducta. Eh, También les quiero decir que a veces pasa que el psicólogo te deja la tarea y por una u otra razón llegas a la siguiente semana y no hiciste la tarea, y tampoco se trata de que te van a regañar y, bueno, si no haces la terapia, digo, si no haces la terapia, si no haces la tarea, ya, ¿para qué vienes a terapia? No, tampoco se trata de eso. Si no lograste hacer la tarea, pues quizá tenemos que revisar cuáles fueron los obstáculos que no te permitieron hacer esa tarea. Pero es muy importante que en la terapia cognitivo-conductual tenemos que hacer cosas entre una cita y otra cita para que la terapia funcione. Adelante, Abril. Bueno, para seguir en esta línea, justamente la idea de hacer este tipo de tareas es poder llegar a las sesiones
a realmente trabajar con esos pensamientos y esas conductas reales, porque luego estamos queriendo pensar un ejemplo en ese momento. Y pues en ese momento no sale el ejemplo, ¿no? O no, ya no nos acordamos de nada de lo que sucedió en toda la semana. ¿No? Entonces, justamente es para poder ir automonitoreándonos, porque claro que esto nos funciona muchísimo para esto. Yo me voy dando cuenta que todo lo que me dijo el psicólogo, que era así como que conductas que nos iban a ayudar a deprimirnos más, o conductas que son medio autodestructivas, como no tomar agua, como no comer a mis horas, todo este tipo de cosas, dormirme tardísimo, viendo el celular y todo eso, me voy dando cuenta que son justamente las cosas que estoy haciendo. Y entonces me voy dando cuenta también de mis hábitos. Y entonces tengo como ya esta conciencia para poder empezar a reestructurar cada una de mis conductas, que es justamente lo que queremos hacer en la terapia. Ya llegamos y es como que, a ver, ¿no? ¿Hiciste el registro? Bueno, nada más 2 días. Ok, listo, vamos a trabajar con eso. Y entonces empezamos a ver qué es lo que hicimos en esos días. Pero sobre todo empezamos a dividir un poquito. A ver, ¿cuáles son las conductas que te ayudaron a sentirte mejor? ¿Y cuáles son las que te están ayudando a sentirte peor? ¿Dónde te sentiste bien? ¿Dónde empezaron a salir estos pensamientos intrusivos? Y entonces empezamos a trabajar un poquito más con cómo estamos estructurando nuestros pensamientos. Porque siempre lo digo y lo seguiré diciendo, todos esos pensamientos tienen toda la capacidad de cambiar lo que sucede en nuestro cuerpo. Seguramente ya lo he dicho muchas veces en estos programas y se lo digo siempre a mis pacientes, ¿no? O sea, sistema neurológico, sistema endocrino y sistema inmune son uno mismo. Necesitamos a 3 personas diferentes para estudiarlos, sí, porque son muy complejos, pero trabajan a partir de las mismas sustancias y están trabajando como un sistema en el mismo cuerpo, en el mismo organismo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa idea de Descartes de hace 500 años de el cuerpo y la mente no existe. Es uno solo, es un sistema que está funcionando de manera bien organizada. Y quiere decir que lo que afecta a uno va a afectar al otro. Y entonces ahí nos damos cuenta que una conducta va a afectar a mis pensamientos y que mis pensamientos va a afectar cómo me siento en mi cuerpo y en mi vida. Y eso va a afectar también a la manera en la que estoy pensando y así sucesivamente. Entonces eso es lo que vamos a entender en la terapia, obviamente respecto a nosotros mismos. Adelante, Mercedes. A mí me gusta decirles que no los ven como tareas, que son actividades que las van a acercar hacia donde quieren ir. Porque cuando les dices tareas, si les haces y se sienten como decía Mónica, como llegan a la escuelita, no hice la tarea, todos avergonzados. Siempre dije, no te preocupes, o sea, no quieres escribir, solo sé más consciente de lo que estás haciendo y date cuenta, a qué hora te paras, qué es lo que hiciste, cómo te sentiste cuando lograste pararte a esa hora, porque eso va a ser clave. Lo que les tenemos que hacer es ayudar a que cambien lo que hacen. Si lo que estás haciendo no te está resultando, hay que cambiarlo, hay que hacerlo de manera diferente. Ahora, cuando hablamos de depresión, también es muy importante quién te puede apoyar en este camino. Porque ya que identificaron cómo está mi estructura de actividades, ¿no? De la semana. ¿Qué es lo que quiero empezar a hacer? Y que sea de a poquitos, ¿no? O sea, ¿qué hago? Me levanto, salgo a caminar o me levanto, desayuno, todo lo que hagan. ¿Y quién te puede ayudar a lograr eso? Pues que, no sé, mi esposo o mi amiga, quien sea. Y entonces se hace como un calendario, ¿no? Y se hace todo este cuestionamiento, que es bien importante. Siempre que escribimos, eso nos refuerza y nos ayuda. Yo por eso les digo, en papel y hoja, porque luego les pido la tarea. Bueno, no la tarea, las actividades que los van a acercar a lo que quieren ser. Y me llegan con el celular. Sí, la hice, aquí la traigo. Dije, no, pues está muy bien en el celular. Sí te va a servir. Ahora sería más importante que lo pudieras escribir, porque se involucran varios aspectos de tu cerebro que te van a ayudar a reforzar
y a darte cuenta de lo que estás haciendo con mayor claridad. Y entonces en esa estructura, a ver, bueno, si para salir a caminar me va a ayudar el esposo. Le voy a pedir que me ayude y ahí va a ir registrando también su avance. ¿Cómo lo voy logrando? Que tienes que tener como un calendario con horarios, lunes, martes, miércoles y jueves, ¿no? Y eso adecuado a sus actividades de la semana. Y también donde tienen que incluir, y que es súper importante que identifique la gente, qué me hace sentir bien, que tengan una actividad que sea de apapacho, de recreativo, algo que cuando yo lo hago me puedo perder en eso. Entonces, en ese calendario también es bien importante. No crean que es puro trabajo, trabajo, trabajo. No, también hay que meter el placer para que nos vayamos activando y recuperando ese estado de ánimo. Adelante, creo que sería Mónica. Sí. Adelante. Sí. Yo quería comentar que hay una relación. Sabemos que los pensamientos van a afectar nuestros comportamientos y también nuestros comportamientos afectan nuestros pensamientos. Va en las dos direcciones, por ponerlo simplista, porque por supuesto que está toda la parte emocional, neuropsicológica, biológica, pero en esta liga entre pensamiento y conducta, conducta y pensamiento, hay veces en que hay que atender con más urgencia la parte de pensamiento, que lo que más nos está dando lata son pensamientos que no estamos repitiendo y que no son útiles, que no son racionales, que necesitamos como ponerlos en duda, no porque yo lo que esté pensando significa que es cierto, pero hay muchas otras veces en que necesitamos empezar por eh, cambio de conducta. Esto es lo que se le llama activación conductual y muchas veces antes, o sea, aunque todavía anden por ahí esos pensamientos depresivos, a ver, pensamiento o no pensamiento, vamos a empezar porque te muevas. Y en la activación conductual, básicamente vamos a buscar aumentar las actividades que generan placer o sensación de logro. Esos dos tipos de actividades son antidepresivas por sí mismas. Placer es algo que es agradable, que puede ser desde bañarme con agua calientita, que puede ser desde placeres como muy simples o cosas que disfruto muchísimo, que me encantan, que me hacen sentir así como viva, ¿no? Y logro pueden ser cosas no tan placenteras, pero que cuando las hice, digo, ay, qué bueno que hice esto. Me da una sensación de que hice algo importante, algo logré. Si encontramos actividades que nos dan sensación de placer y logro al mismo tiempo, pues ideal, ¿no? Pero vamos a buscar aumentar cuáles son estas cosas que dan placer y dan logro, porque usualmente en la persona deprimida hay muy poquitas. Hay muy poquitas. Es lo primero que empieza a pasar. Cuando uno hace el registro de cómo estuvo el día, es muy usual que nos demos cuenta de que hay muy poquitas actividades que generan logro, muy poquitas actividades que generan placer, y ahí es donde tenemos que empezar. Ahí es donde empezamos. No es muévete por muévete, ¿no? Es muévete porque necesitamos que te muevas haciendo cosas que van a generarte un cambio fisiológico y emocional. Perdón, me Adelante, Cori. dan medio segundo. Aquí es bien importante eso que decías, de afuera hacia adentro. Primero hay que buscar actuar, que se muevan, y eso los va a hacer sentir mejor después. Perdón. Ujú. Adelante, Cori. Gracias. Buenos días a todas. Yo lo único que quería decir, porque yo no soy cognitivo-conductual, soy psicoanalista, pero es curioso cómo en este multiestudio, ¿no? Hacemos mano, eh, echamos mano como de las mismas herramientas de repente, y a mí me gustaría como agregar una idea. Desde acá nosotros explicamos, nosotros entendemos
que nuestro pensamiento no es ordenado. Nosotros tenemos esta capacidad de pensar muchas cosas al mismo tiempo y por ende de sentir muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces es a través, o sea, basándonos en ese principio donde nace la idea de que una terapia hablada, ¿no? Funciona porque tiene que ver con organizar el pensamiento. Entonces yo pienso muchas cosas al mismo tiempo, yo le llamo como un bolo alimenticio, ¿no? Así como, y entonces todo está ahí, chobolas. Y entonces la manera de procesarlo y digerirlo, el intestino, ¿no? El intestino del pensamiento es la palabra. La palabra hablada es la terapia y la palabra escrita es esto que están ustedes mencionando que nosotros podemos traducir en un diario o algo, ¿no? Entonces yo siempre digo que el filtro o las pinzas para tejer, para hacer este estambre, este nudo, es hacer que el otro me entienda. Entonces, yo tengo este pensamiento y esta emoción que está hecho bolas y yo quiero expresarlo para que alguien más me comprenda. Y en ese momento a fuerza lo tengo que organizar, si no el otro no me entiende. Y la manera de hacerlo es hablando con otro o bien hablando con uno mismo. Y la única manera de tener un diálogo interno organizado es poner la palabra escrita. Entonces, he ahí la importancia de llevar un diario, de llevar un registro, y yo también les digo, ¿no? Yo soy bien buena onda, les digo, no tiene que ser diario, aunque se llame diario, no tiene que ser diario, o no tiene que ser un registro. Lo que tiene que ser es que esté afuera y también uso eso, ¿no? En un papel, porque la pluma son las herramientas, y entonces eso te ayuda a ir pensando y desglosando y pareciera que no, pero es un proceso de que en donde vas escribiendo una palabra en vez de nada más ponerle ahí al autocorrector o yo qué sé, en donde una palabra hila una idea y a la siguiente idea y cuando yo lo vuelvo a leer y regreso y visito mis notas, me doy cuenta de lo desorganizada que estaba antes. O que a lo mejor exageré en una emoción, pero que ahora sí siento, o no sé, como que nos da una perspectiva de nuestra propia historia. Entonces, eso es algo muy enriquecedor y desde luego que es recomendable para todos, niños, sobre todo para generar hábitos que modifiquen líneas de pensamiento desde tempranas edades, pero desde luego también en adultos. Y a esto también le complemento, yo les digo siempre a mis pacientes, acostúmbrate a dormir en tu mesita de noche con una libretita para que cuando estos pensamientos persecutorios y catastróficos, que a veces, aunque no padezcamos de ansiedad, nos da ansiedad, porque ya acordamos en programas anteriores que la ansiedad es normal y está ahí y a veces la sentimos, entonces es como, sácalo, como tira la basura, ¿no? Tírala, así sal de tu casa, no duermas en tu casa con basura dentro. Entonces, si tengo una idea que está ahí rumiando en mi mente, ponla en tu libretita y ahí déjala y con un diálogo interno que diga y que te permita, esto es muy importante y lo tengo que atender y mañana a primera hora será resuelto, pero ahora tengo que descansar. Entonces, bueno, Adelante, Abril. No, pues qué buena conductual es aquí nuestra psicoanalista, digo yo. Sí, lo explica muy bien, ¿no? Es decir, estamos intentando, cuando queremos escribir, estamos intentando estructurar el pensamiento, todo eso que tenemos revuelto ahí, ¿no? Y por eso lo queremos poner, es que además nosotros somos como medio exigentes y queremos entonces así en registro, ¿no? Así hora por hora, casi, casi, ok, no. A lo mejor no se logra, a lo mejor se logran 2 o 3 días, a lo mejor nomás se logra uno, a lo mejor logramos no que lo escriban, sino que se vayan dando cuenta, ok, ya es un avance, ¿no? Yo creo que acá, cuando estamos hablando de las medidas de activación conductual, también depende mucho de que hablemos el estadio de la depresión, porque no es lo mismo hablar de una depresión, pues que apenas va empezando en una persona que no tiene una depresión orgánica, ¿no? O endógena, como le llamamos nosotros, es decir, que los químicos de su cerebro están funcionando bien, pero que algo está sucediendo en su vida que lo está deprimiendo y que muchas veces es algo de lo que ni cuenta se dan y es algo que puede estar ahí por años y años y entonces uno ni cuenta se da de cómo está cayendo en este círculo vicioso de la depresión, ¿no? Y entonces ya cuando nos damos cuenta es porque ya estamos hasta abajo en el espiral, ¿no? Esto es distinto de una depresión
endógena, alguien que sí tiene un problema, en donde sí vamos a ver a alguien que no se, vamos, va a ser muy evidente, alguien que no se levanta de la cama, alguien que de verdad se la pasa durmiendo todo el día, alguien que ya no come, alguien que realmente cambia todas sus conductas de manera drástica, y pues bueno, o muchas otras cosas, además de, ¿no? La depresión, la ansiedad y demás, las crisis, etcétera. Y pues bueno, esto ya es mucho más evidente. Pero digamos que en la vida cotidiana hay un montón de cosas de las que no nos damos cuenta que vamos haciendo y que nos van desactivando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces cuando llegan los pacientes, de repente siempre les digo, la pregunta más difícil, ¿qué haces para divertirte? Y todos así de, "Oh, eh, este, mm, en algunos casos sí hay, ¿no? Sí hay estas actividades, ¿no? Bueno, yo salgo a hacer ejercicio, a mí me gusta hacer tal deporte, yo pinto, yo me dedico a, no sé, mi hobby es hacer esto y es hacer el otro, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, ver tele, ¿no? Si bien nos va a leer, ir al cine, ¿no? Ya fue algo. Se nos olvida muchísimo la parte recreativa y se nos olvida muchísimo que para eso es, para recrear nuestra mente y verdaderamente volver a activarnos. Entonces, esta es una parte que no podemos descuidar. Aunque no tengamos una depresión, química y nuestro cerebro funcione bien y lo que sea, tenemos que ir estando muy atentos de lo que estamos haciendo todos los días para nosotros mismos, que es otra vez regresar a, ¿no? Las conductas que me están haciendo sentir bien y las conductas que me van manteniendo en un como loop que me lleva ahí a trabajar, dormir, trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir y después eso se hace un burnout que pues estamos a 2 segundos de la depresión, ¿no? Y de la ansiedad. Entonces, tenemos que irnos dando cuenta de todas esas conductas desde mucho antes y yo creo que es muy importante, ¿no? Empezar a ver, por ejemplo, cuáles son las conductas que hemos identificado incluso nosotros mismas, ¿no? O cómo lo hacemos nosotras, por ejemplo. Adelante, Mercedes. Sí, cuando es una depresión que no es tan franca, creo que todavía es más el riesgo porque la gente lo normaliza. Como que, pues este es mi estado y así voy y todo, pero no tienen esa energía, ese punching por la vida, ¿no? Ese sentir motivación, satisfacción. Y hay muchas cosas que nos pueden llevar a la reflexión, que todo suma, ¿no? Primero darnos cuenta, a ver, ¿cómo te has ido encerrando? Porque esto no es que pase del un día para otro, sino que poco a poco te vas a lo mejor encerrando, vas dejando de hacer cosas que te gustaban, que vas evitando de manera activa, de forma activa, o sea, como muy consciente, no, pues es que no tengo ganas, no quiero. Y cada vez, si lo vas soltando más, es cuando te vas cayendo como a ese, yo le digo, te vas cayendo como a ese hoyo. O sea, es normal en la vida oscilar así, porque no todo el día estamos con que, yes, ah, pero sí, cuando vemos que nos empezamos a ir a ese hoyo, hay que ver, a ver, ¿qué estoy evitando? Y empezar a hacer cosas que te brinden, que te hagan sentir cómodo, que te hagan sentir placer, esto que mencionabas, Abril, y también identificar qué cosas me hacen sentir que he logrado, lo puedo hacer. Y no tienen que ser cosas grandísimas, con cosas pequeñas que tú te reconozcas. Oye, esto tiene mucho valor, hasta hacer un pastel o una sopa rica para los que no se nos da la cocina. Pues es un logro que te trae satisfacción. Entonces es identificar aquello que verdaderamente te importa y le dé sentido a tu vida. Atrás de la depresión, o sea, para salir de esto, eso es bien importante. ¿Qué le da sentido a mi vida? Para poderme reenganchar con la vida, para volver a experimentar mayor placer y logro. Y eso tiene que ir aunado con lo que es valioso para mí, qué es lo que considero importante para mí y en esa línea comenzar aquello que he dejado de hacer, porque a lo mejor ya con con este programa, a lo mejor se están oyendo por ahí, se dan cuenta, oye, es que yo solo he dejado de hacer esto y esto y esto. Bueno, pues comenzar otra vez con aquello que dejaste de hacer
Y también, súper importante, enfrentar qué estás evitando. Porque a veces la depresión, más bien llegamos aquí porque estamos viviendo una situación que no logramos enfrentar, no logramos afrontar y nos mantenemos ahí en esa presión que obviamente nos puede llevar a la depresión. Hay que resolver problemas, hay que aprender a afrontarlos y actuar para que eso nos permita estar en sintonía con lo que nos importa. Adelante, Moni. Sí, sí, yo quisiera hablar un poquitín sobre el tema de la motivación. Sabemos que cuando uno está deprimido, la motivación baja, está en el piso, pues, ¿no? La motivación la entendemos como eso que nos mueve a actuar, ¿cierto? Es eso que nos impulsa a iniciar, a continuar, a terminar un proyecto. Eso podríamos pensar, eso es la motivación. Pero hay una cosa curiosa. Muchas veces pensamos que primero tengo que estar motivado y ya que estoy motivado, entonces voy a actuar. La motivación me va a llevar a actuar. Y sí, sí, pero muchas veces es al revés. Cuando uno ya está haciendo, aparece la motivación. Parece un poco como contradictorio, digamos, ¿no? O sea, como que si la motivación es lo que mueve a actuar, pues sí, pero tenemos que como, como poner la carreta enfrente de los caballos, en lugar de los caballos enfrente de la carreta, no sé cómo decir, porque es como, digamos, de salir a caminar o de salir a correr, lo más difícil es ponerte los tenis. Una vez que lo estás haciendo, entra la motivación, entran las ganas porque nos activamos. Por eso es la importancia de la activación conductual y es empieza a moverte, aunque no tengas ganas, porque ya que estés moviéndote, las ganas van a aparecer y van a aparecer ganas para hacer esto y otras cosas. Adelante, Claudia. No, yo tampoco soy terapeuta cognitivo-conductual, pero a mí me llama mucho la atención que, especialmente cuando es un paciente de primera vez y me presento y les digo desde dónde trabajo, que son prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones, muchos pacientes ya han estado en algún tipo de terapia, ¿no? Y cuando les pregunto qué terapia llevaste, normalmente no saben. Es muy común que te digan, no sé, no sé qué tipo de terapia era. Como dijo Moni, hay muchos modelos terapéuticos y basados en evidencias con investigación suficiente que pueden atender la depresión y otros trastornos en salud mental. Dedicando este programa al modelo cognitivo-conductual, es importante que los pacientes están en el derecho de preguntar, ¿no? ¿Eres psicólogo o psicóloga? Algunos trabajadores sociales también pueden tener este entrenamiento, gente en enfermería, por supuesto, psiquiatras. ¿A nivel de qué? De diplomado, de especialidad, de maestría. ¿Qué experiencia tenemos o no tenemos para el manejo de ciertos trastornos? Porque yo lo que veo es que las personas confían de entrada, ¿no? Y confían y de pronto no preguntan, ¿no? Como cuáles son tus credenciales o tu experiencia o por qué alguien me recomendó o por qué me derivaron contigo, me refirió el doctor o la doctora. Y me parece que es como muy importante que sepan que el modelo cognitivo-conductual tiene investigación. De hecho, yo preparando un poquito para hoy, sin ser terapeuta cognitivo-conductual, me encontré una bola de tesis, de maestrías, de diferentes artículos de investigación donde te dicen, pues mira, aplicamos estas escalas y los pacientes salían deprimidos en tales niveles moderados o severos o leves y entonces llevamos tantas sesiones y lo hicimos de tal y cual manera y después volvimos a aplicar y resulta que sí tuvimos menos sintomatología, menos conductas que son relacionadas con la depresión. Creo que por ahí es muy importante como alertar y prevenir en el cómo abordar el acercarte a un tema terapéutico, ¿no? Para muchos es la solución a una emergencia, vamos a decir, para otros es un tema preventivo y canasta básica, para muchos pues me mandaron y no hay de otra, pero sí que estén en las mejores manos posibles y si de pronto el modelo no es probablemente lo que les funcione o no hacen clic con esa persona, pues nosotros tenemos la
responsabilidad de derivarlos con alguien más que tal vez maneje otro modelo, con quien puedan hacer, no sé, tal vez necesitan más un terapeuta hombre, un terapeuta mujer, pero que sigan atendiéndose dentro de un marco cuidado de salud mental. Desde las prácticas narrativas y un poco para redondear la idea de lo escrito, pues todo lo escrito tiene un valor impresionante, no nada más porque fisiológicamente funcionamos distinto al escribir, sino porque queda huella del relato y nos permite ver la historia con un prisma distinto, con unos lentes distintos e interpretar esos hechos que fueron contados como una serie de eventos a lo largo del tiempo de una manera diferente. Adelante. Antes de pasar como a la parte, digo, yo tampoco soy terapeuta conductual, ¿verdad? Pero aquí están las expertas. Pero antes de seguir avanzando como en esta parte ya de lo conductual, de lo práctico, creo que no debemos de perder de vista que alguien que tiene una depresión tiene ciertos cambios neurobiológicos, ¿no? Y esos cambios neurobiológicos inhiben literalmente el sentido de sobrevivencia. De ahí la importancia de la clasificación de la depresión en leve, moderada, grave, ¿no? Si yo tengo un paciente grave que está francamente como embotado, ensimismado, donde no hay ningún interés, difícilmente puedo empezar cualquier proceso terapéutico, ¿no? Como ocurre también en algunas depresiones moderadas, ¿no? Primero hay que ocuparnos también como de modular un poquito toda esa química, toda la parte eléctrica, o sea, lo que no esté funcionando, para que entonces la persona pueda estar receptiva, ¿no? Cuando sí están receptivos, hablando ya como de lo práctico, yo qué les digo, te voy a anotar en la receta ejercicio y comer tu comida favorita, ¿no? O sea, como, así como medicamento 1, 2, 3, actividad física. ¿Por qué? Porque parte de la depresión es no tener voluntad. No es cuestión, la depresión no es cuestión de la voluntad, hay un desinterés total y absoluto. Entonces, pero si yo le empiezo, partiendo de que nuestro cerebro tiene reacciones químicas, si yo le empiezo a dar a mi cerebro las cosas que en su momento eran placenteras, ejemplo, estoy súper deprimida y mi comida favorita es el helado de chocolate. Si yo me como un helado de chocolate, yo empiezo a activar mis recuerdos del placer. No significa que con eso me voy a curar, no, pero empiezo a activar un poquito esos recuerdos de las cosas que eran placenteras. Y con el tema movimiento y actividad física pasa algo muy parecido. No hay voluntad, no, muchos pacientes son bultos, ¿no? O sea, ni siquiera pueden pararse en la cama para comer, ¿no? Pero es pararse y empezar a hacerlo. De tal forma que del estímulo externo al interno venga una respuesta química y se vuelva a activar la voluntad. Adelante. Sí, encontré Epicteto, que dice, ay, ya se me fue otra vez. Ahí está. No son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas. Y ahí es donde entra la parte cognitiva. A mí me gustaría ahora como centrarnos un poquito también en lo cognitivo, donde hablamos muchas veces de pensamientos automáticos negativos. Si utilizamos las letras primeras, pensamiento automático negativo sería algo así como pan, ¿no? Podemos decir los pans que nos dan lata. A mí me encanta, me gusta más en inglés porque automatic negative thoughts es ants, y me imagino así como esas hormiguitas que se nos meten, ¿no? Y, y, y necesitamos entender que el pensamiento funciona de una forma muy parecida que la respiración. En ese sentido, si yo no le pongo atención a mi respiración lleva el ritmo que lleva, a veces más profunda, a veces menos profunda, más rápido, menos rápido. La respiración es automática cuando no le ponemos atención. Pero si yo me lo propongo y le pongo atención, puedo respirar más rápido, más despacio, aguantar la respiración 1 minuto, ¿no? Entonces, con los pensamientos pasa una cosa muy parecida. Si no les ponemos atención, van por donde van y hacen lo que hacen y se nos meten por ahí y de pronto uno lleva todo el día pensando tal cosa y ni cuenta me di, pero si les ponemos atención, sí podemos cambiarlos. Sí podemos, oh, llegó este pensamiento. No, a ver, voy a dirigir mi atención hacia esta otra cosa. Mejor voy a decirme tal otra cosa. Entonces, los pensamientos negativos son automáticos, aparecen por sí solos, no los elegimos,
pero sí tenemos la capacidad, cuando los identificamos, de frenarlos un poquito y cambiarlos por otro. Y ahí es donde viene el entrenamiento, porque es un entrenamiento y se va ganando con práctica, el entrenamiento en cambio de pensamientos, en identificar cuando se me está quedando pegado un pensamiento que es inútil, que es irracional, que empeora que simplemente empeora el malestar. Y cada vez que lo identifico, ya te caché. Y mejor me voy a decir a mí mismo, a mí misma, tal otra cosa. Y entonces cambiamos los pensamientos automáticos por pensamientos que conscientemente estamos decidiendo tener. Adelante, Abril. Juntando un poquito lo que dicen las dos. Estamos hablando del famosísimo condicionamiento clásico. Y tenemos que regresar un poquito y entenderlo. Todos no sabemos la historia de Pavlov y sus perros, ¿no? Y entonces Pavlov los acostumbró a escuchar la campanita para que vinieran a comer. Y entonces se dio cuenta, porque ya sé, no se me vengan encima, es así era hace unos siglos. Pavlov era fisiólogo y entonces les tenía aquí unas fístulas donde estaba midiendo la salivación de los perros. Seguramente les dolía mucho, sí, traían una bolsita aquí donde iba midiendo cuánta saliva producían. Y entonces se dio cuenta que él ni siquiera había presentado la comida, solamente sonaba la campanita y empezaban a salivar, ¿no? Entonces ya todo el significado y toda la respuesta fisiológica de la comida se había trasladado a la campanita. Bueno, eso es lo que hacemos muchísimas veces con esos pensamientos intrusivos y con muchas otras conductas, ¿no? Y tan lo hacemos para lo negativo como para lo positivo, porque el helado de chocolate me genera toda una respuesta positiva, placentera, como los pensamientos intrusivos que me despiertan en la mañana y que me hacen generar una sensación horrible, también me generan toda una respuesta fisiológica. Y entonces voy a ir trasladando todo ese significado a, por ejemplo, en el caso del pensamiento intrusivo, la cama, las mañanas, el despertar, la madrugada. Y entonces empiezo a odiar el inicio de los días, porque inicio nada más con un montón de ansiedad y eso hace que me empiecen a dar náuseas y eso hace que me despierte con ganas de vomitar y eso hace que... Y pues sí, así cualquiera lo odia. ¿Qué hacemos cuando lo hacemos consciente? Empezamos a intentar deshacer ese condicionamiento, que es muy difícil, pero que, para decirlo en términos fisiológicos también, las conexiones frontales de nuestro cerebro pueden empezar a inhibirlo, es decir, empezar a cortarlo. ¿Cómo es eso? Pues a partir de la conciencia, a partir del pensamiento consciente y voluntario, que es justo lo que dice Mónica. Empiezo a hacer conscientes otra vez esos pensamientos, a darme cuenta que ni son ciertos, que me estoy preocupando por algo que a lo mejor va a suceder si esa otra cosa también sucede. Ninguna de las dos ha sucedido y ninguna de las dos está sucediendo en este momento, pero yo ya me imaginé todo lo que podría suceder y ya me hizo tener náuseas. Aguas. Y es ahí donde yo me tengo que detener y jalar a la realidad y decir, no es cierto, esto no está pasando y no me voy a levantar con náuseas otra vez, ¿no? O sea, vamos a hacer otra cosa, vamos a pensar en otra cosa, vamos a despertar con música, vamos a hacer otra cosa diferente. Y estos son el tipo de estrategias que vamos a ir manejando en terapia, por ejemplo, ¿no? Paso número 1, identificar el pensamiento e identificar el momento en el que aparece. Y luego empezar a generarle este tipo de cambios para que se empiece a deshacer ese condicionamiento y yo pueda empezar a sentirme menos mal, porque empiezo a tener una respuesta fisiológica a eso. Y al darme cuenta que ya me levanto más, pues bueno, ya sin náuseas y que ya me siento mejor, a lo mejor ya tengo ganas de levantarme. O bueno, ok, no ganas, no vayamos tan lejos. A lo mejor ya me puedo levantar y puedo desayunar. ¿Ok? Vamos de gane.
Entonces, tenemos que ir dándonos cuenta de lo que nos está haciendo sentir eso que estamos pensando o eso que estamos haciendo. Porque si ya sé que cuando me fue de la fregada en el trabajo y fue un día horrible y demás, lo que necesito es un helado de chocolate, no se trata de que ya soy adicta al azúcar, no, se trata del condicionamiento que me está generando y se vale porque me estoy apapachando y estoy haciendo algo que me gusta y que me reconforta y que me hace sentirme bien. Pues sí, no lo voy a hacer todos los días porque voy a engordar 10 kilos en un mes, pero sí lo puedo hacer, ¿no? O a lo mejor un helado chiquito, o a lo mejor un chocolatito, ¿no? O sea, vamos, sí se vale. O hacer ese tipo de cosas padres, no sé, a lo mejor es miércoles y no debería, pero me voy a ir a echar una chelita con mis amigos. Está bien, ¿no? O sea, no está bien. Dice Kitsaker. Un. O a lo mejor, no sé, ese día me voy a ir a cenar, ¿no? O sea, vamos, voy a hacer una cosa diferente. ¿Por qué? Porque necesito salirme de lo que todos los días estoy haciendo, porque hoy fue un día horrible y necesito mejorarlo. Nada más, de manera consciente. Adelante, Moni. Sí, em, a mí me gustaría, bueno, decir que la terapia cognitivo-conductual está basada en principios de aprendizaje. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Y ahí es donde justamente se hicieron, o sea, los antecedentes son las investigaciones con los perros y las investigaciones con las ratas y que palanqueaban y si uno recibe una cosa agradable, eso es un refuerzo y uno va a querer seguir palanqueando. E incluso hace mucho tiempo, en los 70, no se hablaba de terapia cognitivo-conductual, se hablaba de conductismo. ¿No? Incluso había personas que tenían su licenciatura en modificación de la conducta, ¿no? Se basa en principios de aprendizaje. Y si lo pensamos así, el, el, el pensamiento también es una conducta, nada más que es una conducta por dentro, una conducta que no se ve hacia afuera, ¿no? Pero lo que les quiero decir es, si nosotros pensamos, a ver, ¿cómo se aprende mm, a escribir? ¿Cómo se aprende a un deporte? ¿Cómo se aprende? Todas las cosas que hemos aprendido en la vida se aprenden con práctica. No es una cosa nada más de, ay, ya lo entendí, ya me cayó el 20, ¿no? Ya entendí que este es un pensamiento irracional. Ah, no. No, la verdad es que es muy importante que practiquemos y practiquemos y practiquemos y mientras más lo practicamos, mejor nos va a salir. Muchas veces, si uno está en un proceso con un terapeuta cognitivo-conductual, nos va a hablar de pensamientos mm, irracionales o pensamientos disfuncionales. Y no significa que soy una persona que no puede razonar, ni significa que soy una persona disfuncional. Todas las personas los tenemos, pero hay algunos pensamientos que no tienen una base, o sea que si los revisamos y los analizamos con cuidado, nos damos cuenta de que no son tan racionales como el pensamiento catastrófico de que seguro algo malo va a pasar. Y decimos, a ver, ¿cuál es la evidencia de que esto va a pasar? A ver, revisémoslo con cuidado. Y hay pensamientos que consideramos que no son racionales y otros pensamientos que quizás son racionales, pero no funcionan. No nos sirven para nada. Pensar esto no me ayuda, no mejora mi estado de ánimo, ni mi productividad, ni mis relaciones con otras personas, como pensamientos como del estilo de tengo que hacerlo todo bien, ¿no? Porque si lo hago bien, entonces, y la verdad es que ni siquiera nos ayuda a tener más éxito, porque al revés nos estresa. Entonces, en una terapia cognitivo-conductual se van a ir revisando los pensamientos, se van a ir poniendo en tela de juicio. ¿Este pensamiento de verdad tiene base? ¿De verdad es racional? ¿De verdad es útil? Sobre todo vamos a revisar la utilidad. Pensar así, ¿qué me hace hacer? Si yo pensara de otra manera, entonces, ¿cómo me comportaría? ¿No? Pero sobre todo quiero destacar la parte de la práctica,
Quizá en un inicio necesito hacer estas tablas de voy a escribir aquí la situación, aquí el pensamiento, aquí cuál fue el resultado, y hay que escribirlo y volverlo a escribir y volverlo a escribir. Mientras más lo practique, más me va a quedar como en automático y va a llegar un momento en el que ya no tengo que escribir porque ya lo aprendí. Entonces ya como que en mi cabeza puedo imaginarme esas 3 columnas de la tablita de 3 columnas y ya no lo necesito escribir, pero sí es algo que se va adquiriendo con práctica, usando los principios del aprendizaje. Adelante, Mercedes. Sí, efectivamente, la práctica es bien importante porque imagínate si tienes hábitos de pensamiento que arrastras desde, no es posible que los cambies en un día y no es que se borren los hábitos conductuales negativos que tenías antes, sino que vas a crear nuevas conexiones neurológicas con nuevos hábitos que te van a traer bienestar. Y en este refuerzo de las conductas, a mí me gustaría como que la gente también se dé cuenta que puedes reforzar conductas en negativo. Por ahí cuando deseas abrir el ejemplo, no, si te fue un mal día una cerveza, pues no es lo más recomendable porque entonces ahí tienes un refuerzo positivo que finalmente es una conducta reforzada en negativo porque puedes agarrar una adicción si no resuelves lo que te conflictó en el trabajo, ¿no? Entonces, igual, cuando nos vamos a levantar de la cama, ponías un ejemplo, me levanto y siento ganas de vomitar y digo, a ver, no, ¿qué pasa? Y estoy bien, me voy a parar, voy a hacer el esfuerzo, ya tengo aquí los tenis, me paro. Ahí empiezas a reforzar en positivo. Pero si abres tus ojitos y dices, ay, no, estoy sin energía, quiero vomitar, mejor me duermo. Lo que haces es también reforzar una conducta en negativo. Entonces ahí es cuando te estás yendo más al hoyo. Y en esto que decías, Mónica, me encantó de los pensamientos. Finalmente los pensamientos van aunados a las emociones. Y yo les digo, imagínate que tú eres el director técnico de un equipo de fútbol. Y esos 11 jugadores son tus emociones y pensamientos. Si el director técnico se pasma, va a perder el partido. Entonces, el director técnico conoce las características, habilidades de cada jugador, o sea, de cada emoción, de cada pensamiento, sabe las consecuencias y sabe qué lugar estratégico lo puede poner, porque finalmente todas las emociones son buenas y nos sirven, las negativas y las positivas. Entonces, habrá un momento que tenga que poner yo el enojo al frente, ¿no? Y a la tristeza un poquito atrás, pero tú siempre tienes ese control cuando eres como muy consciente de tu pensamiento y de la emoción y que lo aceptas para dirigir estas estrategias en un campo, en un partido complicado de la vida. Y bueno, también creo que es importante, ya rapidísimo, que hay veces que no solo con la activación conductual o la terapia se puede salir de una depresión que ya te alteró la química. A veces es importante también acompañarse con el apoyo farmacológico diagnosticado por un médico psiquiatra y a la par llevar tu terapia. Y solo les quiero decir que hay que aprender a crear una vida rica y con significado, aceptando el dolor que es inevitable en la vida, porque muchas veces los conflictos son los que nos llevan a una depresión. Gracias. Pues digo, yo nada más refuerzo un poquito, ¿no? Es la terapia cognitivo-conductual, al final, cuando uno revisa las guías de práctica clínica de la Asociación Psiquiátrica Americana, que son las que usamos, pues no deja de ser la primer terapia de elección para el manejo de los trastornos ansiosos y depresivos, ¿no? Justamente por el reentrenamiento de los pensamientos, que si yo tuviera que concluir qué es hacer terapia cognitivo-conductual, es como si me subiera a un coche a manejar, aunque ya sé manejar, pero voy a volver a hacer conciencia de todos y cada uno de los pasos que implica manejar el coche, ¿no? Otra vez, plena atención en la mano, en el volante, en la direccional, ya no en automático como lo hacemos siempre, ¿no? Que puedes hacer 20,000 cosas y solo vas para donde tienes que llegar. Entonces, así entiendo yo la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es voy a reaprender lo que ya sé, pero con mucha conciencia para modificar lo que no me está funcionando. Adelante, Abril. Pues nada más igual, para terminar, creo que algo que no se ha mencionado es que la terapia cognitivo-conductual no tiene la intención de ser una terapia larga, practicando ningún otro modelo, pero aquí más bien
se marcan muy bien los objetivos, porque nada más vamos a revisar este problema, ¿no? Si en un momento dado, no sé, a este problema, que es, por ejemplo, la depresión, la activación conductual y demás, lo vamos a ir trabajando con este tipo de activación, con tantas sesiones y demás, y no sé, en algún punto llegamos a este objetivo, ya eres una persona que está muchísimo más activa, que se está dando cuenta de esas cosas que estaba haciendo, que la estaban deprimiendo, se está trabajando con los pensamientos, el problema y demás. Y entonces no es que queramos terminar la terapia porque nos damos cuenta que surge otro objetivo y ahora quiero cambiar y hacer otra cosa. Ok, se pueden hacer nuevos objetivos, pero también se puede terminar la terapia, ¿no? Es decir, ya terminamos nuestro objetivo, punto, te vas de alta, todos felices, ¿no? Y esto es algo que siempre se debe en esta parte de estar muy consciente de en qué enfoque estoy y tal, es algo que siempre nos deben de decir desde un principio, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es la idea de esta terapia? ¿Y cuándo se supone que va a terminar? Listo. Pues muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron. Todos los comentarios de Rosa María Méndez, Tere Delgadillo, Teresa Renata Piña, gracias por sus comentarios. Gracias Abril, Claudia, Mónica, Mercedes, Corina. Les recuerdo que el programa queda grabado en Facebook, YouTube, Instagram como Brain and Mind Salud Mental. Si alguien desea contactar con alguna de las integrantes del equipo de Brain and Mind, puede encontrar toda su información en brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema Desentrañando la ansiedad, claves para el bienestar. Y les recomiendo que se vayan a ver los programas de ansiedad del mes pasado para darle continuidad y irnos como ya enfocando a este tema ya más práctico. Y si tienen dudas, todos los que puedan revisar el programa, las pueden anotar ahí en los comentarios de Facebook o de YouTube, y entonces nosotros también las cachamos para ponerlos sobre la mesa en el siguiente programa. Muchas gracias y hasta la próxima.